Bueno, el tema que queríamos tratar hoy, que de alguna manera es como que lo que yo propuse, que creo que estuvimos de acuerdo, porque es una manera de introducirnos en todo lo que vamos a abordar en un futuro, es sobre las perspectivas, y creo que una manera más fácil de entender esto o de abordarlo es describir exactamente lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, O lo que queremos abordar, que en este caso quisiéramos tal vez responder un poco a la pregunta o cuestionarnos más que nada sobre pues la verdad, ¿no? Sobre si, bueno, la pregunta como tal es si hay una verdad absoluta o si la verdad es relativa, ¿no? Y depende de cada quien, ¿no? Que es como que pues, la pregunta por excelencia de este episodio. Ok, entonces, sí, mira, si lo ponemos como una verdad absoluta, la ciencia lleva una gran parte, güey, de, de camino, ¿no? Recorrido durante años, donde pues ya las escuelas, o sea, la sociedad ya lo marca como una manera de encontrar la verdad, güey. Ahora, si lo ponemos como una verdad relativa, podemos entender, o al menos así lo entiendo, de que cada persona, cada objeto, cada ser vivo tiene una verdad con respecto a su vida, güey. Llevándolo a palabras más simples, yo no veo el color de la tierra como tú ves el color de la tierra, ¿me entiendes? sí, Entonces, esa es la verdad relativa. Ahora, la verdad absoluta es decir de que la tierra es café y todos vamos a decir que la tierra es café. claro, el hablar de una verdad absoluta es referirse a justamente eso, a que haya una congruencia que corresponda la manera en que yo entiendo la realidad con la manera en que tú entiendes la realidad, o sea, que compaginemos, que estemos de acuerdo en que las cosas son de una manera o son de tal manera, ¿no? Sí, Entonces es algo externo a nosotros, ¿no? Que no depende en este caso de nuestra visión de las cosas, ¿no? uh-huh. Hablar de una verdad objetiva, de una verdad absoluta, perdón, sería exactamente eso, que las cosas son de tal o cual manera, independientemente de nuestra percepción, Sí, ¿no? exactamente. Entonces, como decías, el hecho de que la Tierra sea color café y que yo la vea de esta manera y que tú la veas de esa manera y que sea de esa manera, es prácticamente acercarnos a ese punto pues de una verdad, ¿no? Sí, Que es igual para todos, ¿no? Y es exacto. justamente lo que la ciencia ha tratado de perseguir, bueno, es lo que la ciencia persigue, más Sí, bien. Es lo que la ciencia ha tratado de este, pues de acercarse a esas verdades absolutas, de esas verdades que son universales para todos. Y ahí es donde se genera ese tipo de conocimiento. Pero claro, muchas veces hemos escuchado hablar sobre que cada uno tiene su verdad, ¿no? Que cada persona es un mundo, es algo que se suele escuchar mucho, o al sí, menos yo en las conversaciones, generalmente cuando no se está llegando a algo, ajá, sí, sí. se suele concluir abruptamente de esa manera, ¿no? Cuando ya no hay, cuando hay puntos de vista encontrados, Muy opuestos. opuestos, entonces muchas veces como que nos detenemos en esa parte de la conversación y, y nos alejamos de ella con este argumento, Pues de esta frase, manera, ¿no? ¿no? De O esta sea, frase. porque argumento pues, no es. Ajá, no es, sí, no es como un argumento, pero
es como que más bien una teoría, ¿no? Un planteamiento, Ajá. una hipótesis tal vez, Tal vez. de que cada uno tiene su verdad, que cada cabeza es su mundo. Y porque a mí me ha pasado infinidad de veces, de meses, me ha pasado infinidad de veces que en una conversación, cuando ya se está tocando un tema delicado, controversial, como puede ser la religión, como puede ser la política, como puede ser alguna cuestión de una índole parecida, que ya es como que un tanto evidente cuál es la opinión de una persona y de otra, y que esas personas están en total desacuerdo, se suele concluir la conversación de esta forma, ¿no? Diciendo de, bueno, cada quien tiene su verdad, ¿no? Y se ve mucho de que en personas mayores, eso se ve más, de que se casan con una idea. No, Ujú. no sé si te ha pasado. De que, por ejemplo, pues en la política, ¿no? De que tu tío se casó con tal partido. Ah, ok, sí. Y, pero tu padre no apoya el partido de tu tío. Ujú. Entonces empiezan a haber, no discusiones, pero sí como roces entre las conversaciones de ambos para ver qué partido es mejor, Sí, ¿no? Y pues al final de cuentas no terminan llegando a un punto medio por esta situación de que pues no están abiertos de mente a aceptar opiniones ajenas a la tuya y, y no llegan a un punto medio. O sea, no encuentras, no ves más allá del partido A y partido B. ya es blanco y negro, ¿no? Exactamente. Entonces te estás perdiendo del partido C, que a lo mejor combina lo mejor de los dos partidos a los que estás apoyando. Sí, sí, en este sentido he llegado a escuchar esta clase de forma de plantearlo, que es prácticamente que hay una tesis y después viene una antítesis y se llega a una síntesis, ¿no? O sea, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, dialogamos y no necesariamente yo tengo razón, tú no necesariamente tienes razón y lo que, digamos que de lo que se trataría es buscar ese punto medio, Sí, llegar a una conclusión, ¿no? Donde se vayan sumando pues tus argumentos, mis argumentos y a lo mejor a lo que se puede llegar es mucho más enriquecedor que mi opinión, ¿no? exactamente, O que la una tuya. sola opinión. Y es muy complicado llegar a este tipo de conclusiones, porque lo vemos desde la escuela, de que por ejemplo, te dicen en equipo, lean tal texto y den una conclusión. Y pues ahí de primeras, o sea, nadie entiende el texto igual, Sí. pues de primeras, porque nadie, en la escuela dicen que todos somos uno solo, güey, Ujú. ¿no? Bueno, ¿a qué te refieres con eso? A uno solo, así como de somos un equipo, somos un grupo de personas que estamos aprendiendo lo mismo, pero no necesariamente aprendemos igual. Ah, ok, sí, sí, sí. Entonces, llevándolo a la perspectiva de cada persona, ya sea primaria, secundaria, universidad, no siempre tenemos la misma idea, ¿no? Ujú. Entonces, cuando te piden que compartas tu idea con alguien más, es muy complicado porque a lo mejor conoces a esa persona o no la conoces y tenemos este conflicto de decir algo que o incomode a la otra persona o que simplemente se enoje por nuestra postura. Claro. Y fíjate que esto que estás diciendo es algo que ha sido un problema en mi vida, ¿sabes? ¿Por qué? El hecho de cuando hay esta serie de actividades, de dinámicas, donde tienes que hablar de un tema, tienes que leer un texto, tienes que decir cuál es tu opinión, tu punto de vista sobre un tema, sobre un texto, como estás diciendo. Sí, sí. Muchas veces me ha pasado que yo tengo un punto de vista que es pues diferente al de los demás, ¿no?
A veces es el mismo, a veces es diferente, pero siempre como que me he frenado o siento que no, ¿Te has censurado tú mismo? ajá, yo mismo me he como que censurado Sí, sí. y muchas veces hay cosas que he pensado que ni siquiera estoy seguro de querer decirlas, ¿no? Y, pero en el fondo tal vez sí tengo este deseo de decir lo que pienso, Sí, pero sí. es justamente eso, ha sido como un problema en mí, ¿no? El hecho de que tengo como que una serie de ideas, de pensamientos que digo, de primera no sabría cómo plantearlos, cómo expresarlos, explicarlos, y en segunda, también hay ese miedo, ¿no? De compartir tu opinión con los demás, porque muchas veces es diferente, ¿no? Entonces, para mí eso sí ha sido un problema, ¿no? Te digo, en este tipo de actividades a veces he querido expresar un punto de vista, pero hay algo que me detiene, ¿sabes? Sí. Entonces, hacer este podcast, hablar de estos temas, es una manera de combatir eso, ¿sabes? Como de una manera de empezar a pues expresar lo que realmente pienso, ¿no? Sobre las Sí. cosas. Que muchas cosas de lo que diré aquí son cosas que a lo mejor pude decir en otro contexto, en otro lugar, en otro momento, pero que no las dije, ¿no? Por ese miedo de, bueno, no sé exactamente de qué. A veces no es miedo, es simplemente la limitante que tu subconsciente te pone de decir, "Mm", o sea, piensas dos veces en decir lo que estás pensando, porque como a ti, o sea, me pasa de que pues antes de pandemia, ¿no? Estando en las escuelas, en las aulas, de que pues nos ponían a debatir, ¿no? Y según tú, en tu cabeza, tienes el argumento que va a destrozar al otro equipo, pero hay algo que te detiene, hay como esta inseguridad de decir, no lo digo porque no estoy seguro, y lo debes Claro, que consultar con un tercero para pues, que te diga, dar su aprobación, por así claro. decirlo. Creo que lo planteaste de una manera muy clara para mí y me haces como que más sencillo tratar de explicarlo. Pero es justo eso, es como cuando en la escuela, digo, muchos lo van a entender, el profesor estaban hablando de un tema, el Sí, profesor hacía una pregunta, tú sabías la respuesta y había esa inseguridad, ¿no? exacto. De, de no me quiero equivocar. Y creo que va por ahí, ¿no? Sí, sí, Sobre ese miedo justamente eso. a equivocarte, a ser juzgado por los otros. Y muchas veces tú sabías la respuesta y tenías miedo de decirla, ¿no? Sí, Había esa inseguridad. Inclusive creo que llegó a pasar a la mayoría que sabías la respuesta, se la comentabas a alguien. y él la decía. Ajá, esa persona no sabía absolutamente nada de eso. Pero bueno, él sí tenía la confianza en ti Pues, de... a lo mejor ni la confianza en ti, sino que confianza en sí mismo de Ajá, decir, lo digo, está bien, pues qué bueno, está mal, pues no pasa nada. exactamente. Entonces, ¿y qué pasaba? Que la persona lo decía y el maestro decía, ah, ok, sí, eh, sí, es tal cual, ¿no? Sí, Ah, estás bien, es la respuesta correcta. Que igual ese es un tema, ¿no? O sea, qué tan válido es decir que una respuesta es correcta o incorrecta en términos de, bueno, si hablamos de que existen verdades relativas, ¿no? a eso iba, de que cómo es que, saliendo un poco del tema, cómo es que nos enseñan a nosotros, güey. Hablando desde la casa, desde la escuela, a lo social, cómo Ujú, es que nos enseñan a nosotros cómo seguir, eso yo te lo decía, una línea de lo correcto, de no salirte de esa línea
Sí, e irte a la derecha de lo incorrecto o a la izquierda de lo correcto. Entonces intentamos siempre seguir esta línea social donde es neutra sí, y cada uno decide por dónde irse, ¿no? Entonces, a la perspectiva de cada quien, pues entenderíamos de que pues no hay un punto neutro, simplemente hay una cosa, pero que a lo mejor no te entienden, güey, sí, porque no es la misma forma en la que tú actúas como en la que él actúa. Y a lo mejor están en lo mismo, haciendo lo mismo, pero con distintos fines y aprendiendo con cosas completamente distintas. sí, sí, digo, ahí es como que podríamos ahondar en como en una crítica para la educación, ¿no? No, fuera de Y crítica de educación, a igual a lo social, sí, es de cómo entender de cómo es que nos dan una verdad absoluta, nos ujú, venden una verdad absoluta, sí, pero no tomen en cuenta de que cada uno tiene una verdad, ¿no? sí, Y pues con base a esta verdad absoluta nos vamos creciendo y vamos como ignorando esta verdad personal, esta intuición, por así decirlo, ujú, de que a veces te lleva a cosas muy buenas, pero por seguir al resto ujú. te lleva al matadero, por así decirlo. Sí, sí, me dejas pensando, la verdad. Eh, Sí, es muy complicado. Es demasiado complicado, hermano. es bastante, supongo que también pasa, ¿no? Que en plena conversación tu mente vuela hacia otro lado, ¿no? Sí, Que te buscas quedas, entenderlo. ajá, pensando, Sí. ¿no? Acerca de lo que se está hablando y sí, ¿no? Pero, pues, está bien. Te dejé sin palabras. Sí, me dejaste sin palabras. Es que, claro, como dices, desde que somos pequeños, nuestros padres o las personas que nos crían se encargan de transmitirnos su visión del mundo. Sí, Y en la educación que nos dan, eh, a veces incluso la religión tiene mucho que ver, ¿no? La sí, manera en sí. cómo ellos construyen su visión del mundo. Y esto que dices, que hay desde que somos niños, nuestros padres nos dan una crianza, una educación y nos transmiten su visión del mundo, cómo ellos entienden que funciona el mundo, cómo son las cosas, ¿no? Desde su experiencia, desde lo que ellos han aprendido, lo que ellos son. Y como dices, muchas veces te lo plantean en términos de qué es lo correcto, qué es lo que se debe de hacer, ¿no? Y así también cuando vas a la escuela, pues te enseñan que hay una manera de hacer las cosas, una manera de eso, ¿no? Sí, Y y es muy cierto lo que dices de que llegamos a tener tanta información que a veces no llegamos a procesarla toda y se nos vuelve complicado el nosotros crear nuestra propia visión del mundo. sí, Porque pues de primeras estás en la familia, luego viene la religión, luego viene la escuela, luego los amigos. Entonces es muy complicado de que tú llegues a tener una postura fija, sólida, de la visión del mundo, ¿no? Porque pues convives con muchas personas que no ven necesariamente las cosas como tú. Entonces es muy complicado el hablar de una verdad relativa, ujú, porque pues sería muy complicado el entender el mundo entero si no se rige por una absoluta.
Claro, hay algo que, debe haber algo que nos guía a todos, ¿no? Algo que sea como que Ajá, es como, un eje, un centro para todos para que sí, de cierta manera no sea todo un caos, ¿no? es como el jefe o jefa en el trabajo, en el salón de clases, que mantienen el orden a pesar de que todo es un desorden, güey. Ujú, Es esta manera de que cómo controlas un mundo entero ujú, con ideas completamente distintas. Porque no es lo mismo. Para empezar, hay muchas ciencias, sí, ¿no? Hay demasiadas ciencias. Y luego a su contraparte hay demasiadas religiones. ujú, Y hay miles de personas. O sea, ¿cómo controlas a tantas personas, a tantas ciencias y a tantas religiones? Pues con algo que obviamente necesita estar presente, que es una línea, como te digo, poniéndolo así muy simple, una línea de que es bueno y que es malo. En un punto neutro te coloca la sociedad y tú decides qué hacer. claro. Está bien cabrón porque, sí, estoy como que am, pensando, ¿no? En todo lo que me estás diciendo. Está cabrón, ¿no? No, verga. No, no esperabas esta parte de mí. No, bueno, sí. No, o sea, sí, nada más que no No. sé, güey, como que lo que me estás diciendo me está haciendo mucho ruido, ¿sabes? Como que, o sea, necesito como que procesarlo, ¿sabes? Sí, Como sí. que, o sea, está muy interesante y siento que hay muchas cosas que decir acerca de eso. Tantas que justamente no encuentro Sí, las sí. palabras, ¿sabes? Y verga, güey. No sé, siento que ya me perdí completamente, ¿sabes? Como que, Ok, regresando, güey. A ver, tú, el hombre de los libros, dime qué es perspectiva, la definición. ok, bueno, podemos intentar eso, ¿no? Como que, digamos, abordar el episodio como lo habíamos hecho la primera vez, ¿no? Sí, Ajá, bueno, en ese sentido, la pregunta es si hay una verdad absoluta o no, pero lo cierto es que siempre hay espacio para puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, claro, cada quien tiene su visión del mundo, entonces nosotros también somos una manera de ver las cosas, o sea, es una perspectiva. sí, completamente. Este canal, y bueno, ahorita que hablábamos sobre como que expresar nuestra opinión, o sea, sí me quedé muy clavado en eso, pensando en que, eh, porque, verga, lo siento, pensando en el porqué de hacer esto, Ujú. es algo muy complejo de explicar. En este momento yo mismo no lo entiendo bien, pero no sé, de momento me empecé a cuestionar mucho el por qué hacer esto, ¿no? ¿Cuáles son mis razones Para iniciar esto. profundas de hacer esto? Entonces, de lo que decíamos, creo que también es algo así como ir buscando mi propia voz, ¿sabes? Ok. Como que ir formando mis puntos de vista, eh, formándome una postura al respecto de cualquier tema. Entonces, siento que esa también es una razón del por qué hacer esto, ¿no? Y bueno, al final, hablando sobre el tema, sí, creo que cada uno tiene su perspectiva, que es algo muy curioso, ¿no? Después de darle tantas vueltas a un tema, terminas llegando a las mismas conclusiones. Pero no siempre, Claro, porque no, a no siempre. veces te surgen hasta más dudas. Sí, que es como que lo que me está pasando ahora, que siento que debo pensar en muchas cosas. Sí, porque es lo divertido cuando yo tenía filosofía en la escuela, de que empezabas con algo
pero todo se relacionaba con ese algo. Sí, Entonces tenías ya a lo mejor la respuesta de la pregunta de la cual empezaste a ver el tema, pero pues ya te surgieron unas tres más. Entonces debes que buscar más. Y debes que, si no prestaste atención a algo, le prestas atención en la segunda ronda y te abre un panorama nuevo a la respuesta de la primera pregunta. sí, Pero ya te salieron otras dos más. exactamente. Entonces es muy complicado pues el tener un punto de vista propio, porque todo influye pues en cada uno. Claro, igual, sí, como dices y lo decías anteriormente, ah, todo nuestro entorno, todo nuestro contexto es lo que de alguna manera nos va formando, bueno, es lo que nos forma como personas Sí, y también forma nuestros puntos de vista. O sea, los libros que lees, los programas que ves, los maestros que tienes, los amigos que tienes, las personas con las que hablas, con las que convives, lo que escuchas, la música, todo tiene un impacto en ti y va formando las opiniones que tienes, ¿no? sí, completamente. Y bueno, ahora que dices de abordar de nuevo lo del episodio pasado, por eso la libreta la neta sí me ayuda. Ya te diste cuenta de que es por algo. Sí. Bueno, la pregunta de este episodio es si hay verdad, si hay una verdad absoluta o si la verdad es relativa, ¿no? Y nuestra, o al menos mi postura es que, bueno, que cada uno tiene una perspectiva, ¿no? Que, bueno, el término perspectiva viene del latín, que puede interpretarse como mirar a través de, o es su significado etimológico, ¿no? Mirar a través de, observar atentamente, óptica. Y según la RAE, perspectiva se refiere a un punto de vista desde el cual se considera o analiza un asunto. Entonces, lo que hablemos aquí es justamente una perspectiva acerca de la verdad, ¿no? Entonces, creo que aquí sí me gustaría como que saber cuál es tu postura, si es que tienes alguna, de si la verdad es algo absoluto o es algo relativo. Es, sí, sí tengo una media postura, ¿no? Porque como ya lo dije antes de que, o sea, tenemos una verdad en cada cabeza, ¿no? Ujú, Pero no nos sirve de nada tener 200 verdades si no nos llevan al objetivo. ujú, Por eso es importante una verdad absoluta. ujú, O sea, podemos tener la idea de que ponemos a 5 personas a probar, yo que sé, un mango, ujú, ¿no? Probamos un mango y que te describan cada persona por individual, sin que ellas sepan lo que dijo la anterior, que te describan qué sintieron, qué sabor tiene, su textura, que te describan el mango, su experiencia al comer el mango. No va a ser la misma, pero eso con una verdad relativa de cada persona. sí, Ahora, si lo intentamos, pues, recabar esos datos y darles algún sentido, no vamos a poder. Tenemos que empezar a categorizarlo. ujú, Y ahí es donde entra la verdad absoluta, donde, pues, de esto relativo empieza a tomar los conceptos que más se repiten y los empieza a hacer uno solo. ok, sí, 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 Y y ahí es donde te empiezan a decir, el mango es rojo con amarillo, verde cuando está chiquito, mm,
y pues sabe a tal cosa, tiene una semilla, Ujú. y hay muchos tipos de mangos, ¿no? Entonces, no podemos vivir sin una verdad absoluta, porque pues así ya hemos estado criados desde chiquitos. Y así se han criado generaciones atrás de nosotros y se van a seguir criando generaciones después de nosotros, independientemente de la idea de cada uno. Ujú. ¿Es importante la idea de cada uno? Sí, porque es lo que hace a la verdad absoluta. Ok. Como volviendo a empezar, eh, soy muy repetitivo, la neta. Pero la pregunta de hoy es si existe una verdad absoluta o si la verdad es relativa. Estábamos manifestando cada uno su postura y la verdad es que yo no termino de formarme una postura al respecto, pero hasta el día de hoy mi manera de entenderlo es esta, que siento que hay una verdad absoluta, pero que es inalcanzable para el ser humano Ok, y tiene que ver con mi propia manera de entender lo que es la verdad, ¿no? sí, sí. Que al final es pues lo central en esto. Y te decía en una conversación que para mí la verdad es, bueno, es lo que es, no es lo que más se apega, lo que más se aproxima a la realidad, es la realidad misma. Pero también te decía que siento que como seres humanos tenemos ciertas limitaciones. Entonces que nuestra manera de entender la realidad tiene que ver mucho con incluso con nuestra percepción de la realidad, con Ujú. nuestra percepción misma. Y te decía que siempre he creído esto, es mi manera de entenderlo, que la realidad es, perdón, nuestros sentidos son lo que nos conecta con la realidad, ¿no? La vista, el olfato, el tacto, eh, El gusto, el gusto. sí, sí. Todas estas son experiencias subjetivas, o sea que cada uno experimenta y, y así se va configurando nuestra visión del mundo, nuestro sentido de la realidad, ¿no? Cómo la entendemos, lo que es para nosotros. Ajá, entonces te decía, eh, creo que estamos muy alejados de una verdad absoluta debido a nuestra misma condición humana. Ok, Entonces, el ejemplo que te ponía ese día que hablábamos era de las personas que nacen ciegas. Esas personas no, no pueden experimentar lo mismo que nosotros, en este ujú, caso. Entonces ellos están como que privados de una cierta parte de la realidad, ¿ok? sí, Al igual que las personas sordas, ¿no? Que no pueden, bueno, están privados de lo increíble que es la música, ¿no? sí, Digo, a mí yo amo la música, eh, no soy un experto en música para nada, pero es algo que yo disfruto mucho. Y inclusive para mí es hasta triste, ¿no? El hecho de que las personas sordas no puedan experimentar algo tan maravilloso como la música, o las personas ciegas no puedan ver lo que yo veo, ¿sabes? Y así como estas personas a falta de un sentido, como que la realidad es diferente para ellas, ¿no? sí. Entonces siento que como humanos también estamos un poco desapegados de la realidad, ¿no? En su totalidad. Inclusive nos harían falta más sentido, siento yo, para poder captarla así completamente, ¿no? Y ya sabes, se habla de, tú me decías, ¿no? Entonces, ¿crees que, que si hubiera más sentidos nos acercaríamos más a la realidad? Para mí que sí, ¿no? Y te decía, otro ejemplo es pues los perros, ¿no? Se supone que ellos ven todo en blanco y negro, entonces no pueden percibir los colores que nosotros percibimos. Eh, y entonces nuestra manera de experimentar la realidad es diferente. Y bueno, aquí quería leer algo que me pareció interesante, Ujú. que digo, no puedo dar, no sé qué tan veraz sea esto que voy a leer, Ah, pero
por lo menos es curioso, ¿no? Sí, sí. Bueno, leo a continuación. Solo puedes ver menos del 1% del espectro electromagnético y escuchas menos del 1% del espectro acústico. Mientras lees esto, estás viajando a 220 kilómetros por segundo a través de la galaxia. El 90% de las células en tu cuerpo cargan su propio ADN microbiano y no el tuyo. Los átomos en tu cuerpo son 99.99 infinito, espacio vacío, y ninguno de ellos son los mismos con los que naciste, pero todos fueron originados dentro de una estrella. Los seres humanos tienen 46 cromosomas, 2 menos que una papa promedio. La existencia del arco iris depende de los receptores cónicos en tus ojos. Para los animales que no tienen conos, el arco iris no existe, así que no solo miras el arco iris, lo creas. Esto es bastante asombroso, especialmente considerando que todos los hermosos colores que ves representan menos del 1% del espectro electromagnético. Vaya. Era lo que te quería compartir, que había leído, que me parecía muy muy curioso, ¿no? Sí. Y es como que mi manera de argumentar un poco esto, de que inclusive con relación a otras especies, nuestra manera de experimentar la realidad es diferente, ¿no? Y muy limitada. Y muy limitada. Entonces, para mí que sí hay una verdad absoluta, pero creo que es demasiado inalcanzable para el ser humano, ¿sabes? Sí, sí. Que solo nos podemos conformar a tratar de acercarnos a ella. Okay. Y es lo que hacemos, ¿no? Sí. Continuamente. Con todos los tipos de conocimiento. Ya sabes, hay una clasificación de los tipos de conocimiento. Creo que el que es mayormente aceptado en nuestra actualidad es la ciencia, el método científico, que es una forma de aproximarnos a la verdad, a la realidad, de entenderla, de explicarla. Pero inclusive algo como la ciencia, siendo que es todavía muy limitado para poder comprenderlo todo, ¿sabes? Entonces, para mí que sí hay una verdad absoluta que jamás vamos a poder alcanzar, ¿no? No podríamos ni siquiera entenderlo, ¿sabes? Asimilarlo. Sí, sí. Pero por otro lado, siento que parte de esa verdad absoluta es como que complemento de muchas cosas, ¿sabes? De factores como objetivos, como subjetivos. Entonces es como que yin yang, donde está como que lo bueno, lo malo, y donde está el orden, el caos, ¿sabes? Sí, sí. Entonces Donde ahorita todo... finalmente nos preguntamos, ¿existe una verdad absoluta o la verdad es relativa? Y si digamos que hay un espacio para que nosotros nos planteemos algo de una u otra manera y tengamos un punto de vista u otro, eso de alguna manera también es una demostración de que puede existir, que hay espacio para la subjetividad, ¿no? Para entender el mundo de una u otra manera. Sí, sí. Entonces, siento que parte de esa verdad absoluta también está como que algo ahí como que una especie de caos, como una especie de pues sí, de relativismo, ¿no? Porque también estoy convencido de que hay verdades parciales, ¿no? Un escritor famoso llamado Ernesto Sabato decía eso, que hay verdades parciales. Entonces, si yo digo a mí me gusta el helado de chocolate, o sea, es una verdad parcial, y que solamente aplica en mí, porque a lo mejor a ti te gusta el helado de vainilla, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, el hecho de que no coincidamos eso no quiere decir que de que no sea una verdad para mí o que no sea una verdad para ti. Pero simplemente son puntos que no están, no compartimos. Ajá, que no compartimos, no están conectados, ¿sabes? Pero como tú dices, siento que también hay cosas que no dependen de nuestra subjetividad, que no dependen de nuestra forma de verlo. Sí. Como te decía, siento que por un lado hay cosas que son externas a nosotros, que son tal cual, independientemente de nosotros, ¿no? Sobre esto hay hasta un chiste, me parece, no sé si decir filosófico, pero el chiste más o menos es que, bueno,
Es una forma de decir que es un chiste, pero es incluso un planteamiento filosófico. Decían, si un árbol cae en un bosque y nadie lo escucha, produce sonido. El texto que acabé de leer decía, ¿no?, que uno de cierta manera crea el arco iris, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que por un lado hay cosas que no dependen de nosotros, que son externas y que existen tal cual, independientemente de que nosotros lo percibamos o que lo Exacto. comprendamos o no. Sí, sí. Y por otro lado, siento que hay cosas que sí dependen del punto de vista del espectador, o sea, que tú más o menos también tienes cierta influencia en la realidad, ¿sabes? Como que tu manera de verla y entenderla sí la llega a influir en ella misma, ¿sabes? Sí, completamente. Ajá. Y es como lo que te dije la otra vez de que la lluvia no tiene sonido Ah, hasta ok. que choca con algo. Sí. Y es de estar, a veces no estamos ni en el momento ni en el lugar adecuado para poder entender lo que para en ese momento estábamos buscando una respuesta, ¿no? Ujú. Hay ocasiones donde pues simplemente no es momento, por así decirlo, ¿no? Para Ujú. darle una palabra, no es momento para llegar a entender a algo o a alguien. Entonces, eh, lo entendemos ya después de un tiempo, más o menos. Y es complicado porque, como lo mencionas, de que las personas autistas o ciegas no pueden disfrutar de lo que disfrutamos ahorita, ¿no? De que estamos al aire libre, viendo y escuchando. Y, y es lo mismo que llega a pasar con personas que sufren de un percance, un accidente, que toda su vida han tenido los 5 sentidos que nos han inculcado, que nos han enseñado, pero de la nada sufren de algo y pierden la vista, el olfato o una extremidad de su cuerpo. Entonces la experiencia de su vida ya no va a ser igual. Sí. Y vuelven a iniciar de cero en una perspectiva nueva. Claro. Ya, ya no nada más es de vivir como cualquier otra persona, sino que ahora tengo estas experiencias y las complemento con estas nuevas que estoy aprendiendo, experimentando. Y es algo que a veces no llegamos a comprender porque a veces no nos entendemos ni a nosotros mismos, ¿no? Y queremos entender el mundo entero, pero a veces no sabes ni por qué te duele la cabeza. A veces no sabes ni por qué no te gusta esa canción. Sí me doy a entender. Sí. Entonces es muy complicado el comprender, el ver todas las perspectivas del mundo, cuando a veces nosotros no tenemos una perspectiva propia. Porque pues como lo decíamos antes, o sea, tenemos influencia de familias, amigos, escuela, religión. Entonces es necesaria una guía. No digo que algo que nos rija, sino que una guía para poder entenderlo. Sí. Algo que todos coincidamos, ¿no? Algo, Exactamente. ajá, que sea igual para todos. Sí, sí, porque de otra forma sería un caos. Sería un Sí, caos completamente. completamente. Ok. Aquí nada más quería añadir algo que podría ser interesante, una especie de aprendizaje, algo que podrían aprender A quienes ver, nos escuchan, o tal vez ya lo saben, tal vez no, pero digo, bueno, lo voy a leer, ¿no? Y ustedes ya dirán qué les parece. Es como que un dato curioso de una revista, de hecho. Bueno, dice, tenemos más de 5 sentidos. De acuerdo con los neurólogos, además del oído, vista, olfato, tacto y gusto, hay otras maneras en las que percibimos el mundo. Una de ellas es la equilibriocepción o sentido del equilibrio, regulado por el sistema vestibular del oído interno. Otra es la propiocepción, el sentido que le indica a nuestro cuerpo dónde se ubica en el espacio
y que evita que choquemos con las cosas. También están las percepciones de temperatura y dolor y el sentido del tiempo, así como los sentidos internos que nos señalan cuando tenemos hambre o sed o cuando debemos ir al baño. ¿Ves? O sea, tenemos miles de sentidos. Y Ajá, eso es por mencionar algunos. claro, Porque pues igual no tenemos la sabiduría o el conocimiento de lograr entender todo nuestro cuerpo. Porque pues nos hacen uno, pero son partecitas que, o sea, nos hacen funcionar, claro. ¿no? De alguna manera. Sabes, creo que tengo una manera gráfica de explicar mi punto de vista acerca de la realidad A ver, y cómo nos limitan nuestros propios sentidos. sí, Ok, mira, gráficamente sería algo así como un rompecabezas, ¿sabes? sí, Siento que la verdad absoluta es como que esa totalidad de lo real, ¿sabes? Como que todo el rompecabezas completo. ok. Y siento que cada sentido es como que una pieza de ese rompecabezas, ¿sabes? Sí. Entonces, en el caso de las personas que a lo mejor no tienen algún sentido, hay como que una falta de, o sea, no pueden ver la totalidad de lo real, ¿sabes? No pueden Sí. ver la realidad así de forma completa. De cierta manera hay como que una limitante ahí, pero inclusive las personas que no padecemos ninguna discapacidad, siento que también como seres humanos, eh, inclusive podrían existir más sentidos, ¿sabes? Sí. Que nos permitieran comprender mejor el mundo y la realidad. Entonces siento que nuestros sentidos son como que esas piececitas que van armando el rompecabezas, pero que el ser humano tiene un número de piezas limitadas, ¿sabes? Sí, ok, y Y que nos ocupa. faltan muchas otras Sí. piezas que no estamos ni siquiera considerando, o sea, ni siquiera sabemos que existen, ¿sabes? Sí, Porque es muy, inclusive es una limitante, es una incapacidad nuestra el poder incluso tan solo asimilarlo, ¿sabes? asimilar de que ocupamos más De que piezas. ocupamos Sí, más piezas, entonces sí, es como que mi manera gráfica y creo que es más clara de sí, entender, es eso, ¿no? Que la realidad para mí es ese rompecabezas completo, o la verdad absoluta, y nosotros tan solo contamos con piezas que lo van armando, pero estamos muy alejados de ver todo el rompecabezas, ¿sabes? sí, Y como humanidad lo que hemos tratado de hacer es ir armando ese rompecabezas. sí, completamente de acuerdo. Ajá. Y, Sí. y bueno, ya lo último, ¿no? Es de que la mayor limitante para este tipo de cuestiones es la ignorancia. Porque si tú no quieres abrir tu mente a nuevos puntos de vista, a nuevas ideas, a la actualidad, porque hemos, la escuela es de solamente historia, Ujú. nos cuentan lo que ya pasó. Sí. ¿Y para qué queremos saber eso ahora? O sea, todo es digital. Okay. ¿Para qué nos sirve un taller en secundaria de taquimecanografía? Ujú. Cuando en verdad lo que deberíamos estar aprendiendo es cómo evitar que nos estafen, cómo evitar de que tengas pues estas, ¿cómo decirlo? Como problemas al momento de tener una vida social, pero en internet. Ujú. Estos problemas que salen a raíz de las noticias falsas, de todo esto, y que a veces por ser ignorantes nosotros las creemos, que nos casamos con los medios tradicionales, televisión, radio, revistas, periódicos, y no queremos indagar más en qué es real y qué no es real, de que se cayó la niña a un hoyo y murió ahí. Y eso es lo que nos cuenta alguien, Sí. pero a lo mejor, y tú conoces a alguien que estuvo en el momento y te cuenta otra cosa distinta, pero vas a la radio y escuchas que no, la empujaron a la niña. Entonces, todas estas ideas, todas estas verdades, debes que
debemos que juntarlas para poder crear una sola verdad, que a lo mejor no es aceptada para todos, pero te llena a ti, Sí. ¿sí? Entonces no es de querer encajar, Ujú. porque actualmente la sociedad es de quiero encajar y por eso se van a grupos y tienen o sea, personas que a lo mejor ni siquiera comparten algo, pero por encajar están juntos, ¿no? Entonces es un problema todo esto de que por encajar pierdas tu esencia, tu manera de expresarte, de ver el mundo, Ujú. porque, o sea, de lo poco original que tenemos, de lo que en realidad somos, Sí. lo perdemos por intentar encajar en la sociedad. Sí. Y es para mí es muy triste, porque yo, o sea, yo creo que todos hemos caído en esto de que Claro. queremos encajar en algo y decimos, no, pues a mí no me gusta el reggaetón. Pero pues tienes tu playlist con 200 canciones de Bad Bunny, ¿no? Ujú. Entonces es algo que dices, o sea, ¿para qué quieres encajar en algo que al final de cuentas no es más que algo superficial? Ujú. Con alguien que no compartes algo, no vas a poder entablar una conversación fuera de lo que según comparten, ¿no? Sí. Porque si vas, un ejemplo, vas a una biblioteca, obviamente vas a encontrar a personas que les gusta la lectura. Vas a un bar, encuentras a personas ya un poco más variadas, de las que les gusta ir a tomar una cerveza después del trabajo, que van nada más por fiesta, o que en verdad disfrutan el estar con personas que no conocen y entablar una conversación. Sí. Pero si vas con un ejemplo, una persona de 40 años a hablar de política, obviamente son puntos extremos, donde ni tú tienes los conocimientos necesarios para poder hablar con un señor de 40 años, tú teniendo 20, y él tampoco es experto en la materia, pero ya tiene un poco más de conocimiento en el tema, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces es esta idea de poder entender a las demás personas y aceptar sus opiniones, no solamente ok, sí, de como decimos, darle el avión, o sea, o darle por su lado, Sí. sino que escucharlos y si bien entendemos de que no, si bien no compartimos lo mismo, al menos ya aprendimos algo nuevo, ¿no? Sí. Una idea nueva. Claro. Sí, es y creo que es un error en el que hemos caído también. Eso que decías de darle a las personas por su lado, eso pasa mucho. Y bueno, a esto quería leer algo. Eh, bueno, lo puedo leer, ¿no? Sí, léelo. Con... Ajá, es referente a eso que decías antes sobre darle por su lado a las personas. Bueno, a ver, esto es de Platón. Platón dice, la mayor parte de las gentes se mofan de esta clase de ejercicios. Entre paréntesis aquí, pues del diálogo, Sí, sí. de la conversación. Y cuando se les pide consejo, lejos de manifestar su pensamiento, solo tratan de adivinar el gusto de los que los consultan y hablan siempre contra su propia opinión. Entonces pues básicamente es lo que estabas manifestando antes, ¿no? Y lo que hemos dicho sobre evadir temas y que como que le damos fin a las conversaciones, no seguimos el diálogo por justamente no estar de acuerdo con algo. Y eso también como que es un impedimento, nos estamos limitando nosotros mismos, ¿no? A tratar de entender las cosas. Sí, Entonces, pues lo que decíamos la otra vez, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando de esos temas? Que
son sensibles, controversiales, cuando son los temas que vale la pena tratar, ¿no? Pero pues solemos evadirlos por pues, una serie de... Pero aquí no, aquí los Aquí no. vamos a hablar. Ah, ok, claro, sí, es la idea y sí, vamos a hablar como que de... Pues de esos temas que los medios de comunicación, o sea, se jactan de tener una postura, Ujú. aunque tienen la postura. Y suelen ser muy radicales, o sea, esas personas que sí están tratando estos temas, siendo que como han estudiado tanto la problemática, se han metido a fondo, creo que incluso es lícito que ellos tengan una postura al respecto y que la defiendan tanto y que esté llena de argumentos, ¿no? Sí, sí. Pero incluso ellos también caen en el error de asumir que tienen la razón. Sí, Y ya es simplemente, inclusive las personas que hablan al respecto de estos temas, muchas de ellas son muy radicales, son muy extremistas y siempre es el debate y siempre es ver quién tiene la razón, ¿sabes? Entonces en este canal, en, en- en este canal lo que buscaremos también es no ser ese tipo de personas sí, no sé, la izquierda que, o la derecha. ajá, no blanco y negro, o sea, trataremos de siempre buscar ahí un punto medio y no necesariamente a la conclusión a la que lleguemos va a ser la definitiva, ¿sabes? Sí, En el transcurso de este proyecto nos vamos, siento que, y debería de ser, que nuestra opinión vaya madurando, vaya evolucionando. desarrollándose, vaya evolucionando y quizás mucho de lo que digamos en un inicio no corresponda con lo que digamos a futuro, ¿no? Estoy Exactamente. segurísimo que nuestro punto de vista va a cambiar y es lo que queremos, porque al Sí, final es ir formándonos una postura, un punto de vista que no necesariamente tiene que ser ese definitivamente, ¿no? Y para siempre, o sea, tiene que ir cambiando también, porque si no, no estamos avanzando, ¿sabes? exactamente. Entonces, hay una frase que no sé si atribuírmela, Ah, a ver. porque quizá la haya escuchado en algún otro lado y como que, Sí, pero pues hay frases que se escuchan por ahí y uno que otro ajá, famoso se la roba y pues la dice. claro, entonces yo no sé si lo leí en algún lado, lo escuché en algún lado, o realmente si me la inventé yo, ¿no? A ver, Pero en estos tiempos en que te digo hay puntos de vista encontrados, que hay oposición, que hay debate, que hay lucha por ver quién tiene razón, sí, sí, que hay mucha radicalidad eh, y, y que nosotros planeamos no ser eso. De cierta manera nosotros estamos siendo radicales, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería decir es que no ser radical con nada es una forma de ser radical con todo, ¿sabes? sí, entiendo. Entonces nosotros seremos radicales en el sentido de no ser radicales con nada. Que, No, sí, tienes mucha razón. O sea, es como llevarla contra a lo ya impuesto. claro. Y justamente, pues es estar abierto a nuevas posibilidades. Sí, porque la mayoría de estas personas que se escriben, que pues dan conferencias y todo este tipo de cosas, no llega a haber una retroalimentación. Ujú. No llegan a escuchar lo que es el público, no llega a aportar, pues porque, o sea, ellos ya tienen su punto de vista, ya tienen pues, sus argumentos, ¿no? Y entonces ya no les interesa dar un poco más de vueltas al asunto Ujú. Como que cuando, ya lo dan por concluido. ajá, Por, cuando según ellos ya investigaron todo y ya saben todo sobre el tema. claro, Y pues eso no es lo que busca este proyecto, sino que a lo mejor sale en 3 meses otra perspectiva, ¿no? Perspectiva 2.0, hablando completamente distinto. claro. Y, Y obviamente que la idea también es como que, sí, lo que más esperaría yo es que se formara esa comunidad. sí, de que pues, Y podamos que, debatir, ajá, y que las podamos personas hablar. también, que la audiencia también se atreva o
pues nos brinde su opinión, ¿no? Sí, porque que pues, se atrevan a comentar algo, a decirnos, ¿saben qué? Ustedes están completamente equivocados, esto no es así, o estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con el otro. No tienen que estar de acuerdo en todo sí, y en desacuerdo con todo, o sea, es justamente eso, buscar el punto medio y si hay algo que ellos quieran añadir, es bienvenido. Y con mucho gusto incluso me gustaría justamente que ellos digan como que su postura al respecto, si es que tienen alguna, o qué les pareció, si les parecen como interesante o qué es lo que opinan. Y si tuviéramos la oportunidad de leer algún comentario pues qué y mejor. comentarlo también, Sí, porque puede ser que haya algo muy interesante por ahí, ¿no? Y que pues no queremos dejarlo pasar, ¿sabes? exacto. Pues Entonces, eso sería todo por hoy, pues mi eso estimado. sería, claro, nos despedimos y pues ¿con qué mensaje nos vamos? A ver, tú eres el de las notas. Yo soy el de las notas. Pero pues, Bueno, a ver, creo que una buena tal vez despedida hablando acerca de la verdad y quién la conoce y todo es... bueno, aquí partimos de la ignorancia, ¿no? Y creo que una frase muy célebre que sí, va acorde a este capítulo es la de Sócrates. Al final tú y yo sabemos que no sabemos nada. No, bellísimo, güey. yo solo sé que no sé nada de Sócrates. Con eso acabamos, mi Ok. estimado. Pues suscríbanse, Suscríbete. suscríbanse a... Eso a lo mejor está en Spotify cuando se suba a YouTube. Así Claro. que si lo quieren escuchar por Spotify, mucho Ajá. mejor. Bueno, y si llegaron hasta esta parte, pues agradecemos su tiempo, su atención. Exacto. Esperamos que algo de lo que se haya dicho les haya resonado, que a lo mejor si no se van con respuestas, que se vayan con alguna pregunta, que empiecen a cuestionarlo todo y pues ojalá que hayan aprendido algo, ¿no? Tan siquiera una cosa A y mí, de hecho sería bueno, ¿no? sí, Si algo les gustó, pues que lo comenten también, ¿no? igual. Oye, me gustó esto que dijeron, o también, pues no me gustó esto, ¿no? Como hemos dicho. Sí, completamente. Ok, Entonces, bueno, pues, pues entonces hasta la hasta la próxima. próxima.